Hola chicos, vamos a seguir con la pregunta número 45 del primer examen CPU 2023-3. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice esta pregunta? Esta pregunta me está diciendo, ¿cuál es la principal molécula utilizada por la célula para obtener energía? O sea, ¿qué me pregunta? ¿Qué molécula utiliza quién? La célula para obtener su energía. Y esta energía precisamente que utiliza la célula, no te olvides, que es el famoso ATP, ¿no? El adenosín de trifosfato. O sea, ¿de qué molécula la célula obtiene el ATP? Y te dan, ¿no? La glucosa, la maltosa, la sacarosa, la lactosa, la celulosa. Y tú te preguntas, ¿cuál es, profesor? Para eso debemos hablar de los carbohidratos, ¿ya? Acuérdate que los carbohidratos es la energía inmediata. ¿Qué es? La energía inmediata. ¿Por qué, profesor, la energía inmediata? Porque lo que nuestro cuerpo utiliza no son las proteínas como principal, no son las grasas, sino son los carbohidratos o azúcares. O sea, a nuestro cuerpo le gusta el azúcar más, básicamente, ¿no? Es la energía inmediata la que se utiliza inmediatamente al ser ingerida. Por eso es que la célula utiliza azúcar. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de carbohidratos? Tenemos tres grupos. Los más sencillos son los monosacáridos. ¿Cómo? Los monosacáridos. ¿Ya? Los monosacáridos. Cuando se unen dos monosacáridos forman los disacáridos. Y cuando se unen muchos monosacáridos forman los polisacáridos. Entonces tenemos tres tipos. Los que son los más simples. ¿Cuáles son los más simples? Los más sencillos, los monosacáridos. Los más sencillos, ¿no? Los más simples. Ya, los disacáridos, ¿cómo están formados? Por dos, ya, formados por dos monosacáridos, ¿no? Por dos, ya, monosacáridos. Ya, por dos monosacáridos. Y los disacáridos, acuérdate, por más de 10 monosacáridos. Entonces son cadenas largas, son polímeros, por eso es, por eso se les llama polisacáridos, polímeros, ¿no? Ya, son cadenas largas. Ahora, vamos a empezar con los monosacáridos. ¿Cómo se dividen los monosacáridos? Los monosacáridos vamos a tener dos grupos. ¿Cuáles son, profesor? Vamos a tener a las famosas hexosas. Como dice hexosas, ¿cuántos carbonos tendrán? 6 carbonos. Y vamos a tener a quién más, a las pentosas. Como dice pentosas, ¿cuántos carbonos tendrán? 5 carbonos. O sea, del número de carbonos viene su nombre, hexosas y pentosas. Entonces, ¿cómo es? Profesor, los monosacáridos se dividen en hexosas y en pentosas. Excelente. ¿Por qué hexosas? Porque tienen 6 carbonos. ¿Por qué pentosas? Porque tienen 5 carbonos. Profe, ¿cuáles son esas hexosas más conocidas? Ah, fácil. Las hexosas más conocidas son principalmente la primera, la más famosa. ¿Quién es? La glucosa. ¿Quién es la más famosa? La glucosa. Ya, la glucosa. Otra que se encuentra en la fruta y es dulce en el semen. Ya, la fructosa de fruta, pues, ¿no? Fructosa. Otra, profesor. Y la que está en la leche, la galactosa. Entonces, profesor, esas son las tres hexosas más famosas, sí. ¿Dónde encontramos a la glucosa? La glucosa, acuérdate, es el combustible celular. ¿Cómo le llaman? Combustible celular. O sea, de ahí la célula obtiene la energía. ¿Ya? ¿Qué come la célula? Glucosa. ¿Qué come la célula? Glucosa. Por eso le llamamos ¿qué? Combustible celular. Mira. Es como un carro, ¿no? Imagina que tu cuerpo es un carrito, un motor. Entonces, ¿qué va a utilizar? Gasolina. O sea, ¿qué representa la glucosa? La glucosa representa la gasolina de tu cuerpo. ¿Qué representa la gasolina? Ah. Y de esta gasolina, ¿qué obtiene el carro? Una energía, ¿verdad? Claro, y tu cuerpo de esta gasolina, ¿qué obtiene? ATP, adenosín de trifosfato, que es la energía útil que las células utilizan para realizar todos los procesos metabólicos. ¿De dónde saca? De la glucosa, que es un hexosa, es un monosacárido. Profe, ¿y la fructosa dónde se encuentra? Como su mismo nombre lo dice, fructosa, en las frutas. ¿Y dónde más, profesor? Y el semen. Ah, profesor, por eso el semen es dulce. Bueno, no podríamos.
afirmar nada en ese sentido, ¿no? Pero el semen sí tiene fructosa. ¿Por qué? Porque los espermatozoides se alimentan de fructosa, ¿ya? Y la galactosa, como galacto, del lácteo, ¿dónde se encuentra? En la leche, bueno, en la leche, lácteo, pues, lactosa, es obvio, ¿no? Profe, y las pentosas son dos famosas las que se encuentran en los ácidos nucleicos. La desoxirribosa, ¿qué? La desoxirribosa. Si es desoxirribosa, ¿en dónde se encontrará? Desoxirribosa y la ribosa, ¿ya? Ribosa. Acá yo quiero que te des cuenta de algo, para que nunca te confundas. Desoxi empieza con D, ribosa empieza con R. Entonces, desoxirribosa, ¿en dónde se encontrará? En el ADN, ¿no? ¿Dónde se va a encontrar? Y este se va a encontrar en el ARN. Entonces, ahí lo importante, ¿no? Entonces, si te preguntan, ¿cuál es el azúcar del ADN? Desoxirribosa. ¿Cuál es el azúcar del ARN? Ribosa. ¿Ves? Facilito. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucleico. Son los ácidos nucleicos, donde se almacena nuestra información hereditaria. Y esos son los monosacáridos. Pero también tenemos los disacáridos, que están formados por dos. ¿Y cuáles son, profesor? Los más famosos. A ver, te digo los más famosos. ¿Cuáles son los más famosos? Acá tenemos a la lactosa. Profesor, ¿no es lo mismo con galactosa? No, esta es lactosa. Tenemos a la sacarosa. Y lo que te gusta, ¿no? La malta, la maltosa. A ver, borracho, a ver. Todo borracho le gusta la maltosa. ¿Ya? Ya, profesor, ok. Profe, pero si son disacáridos, están formados por dos. Acá te he dicho, ¿no? Están formados. ¿Cuáles son esos dos monosacáridos que forman ya a la lactosa y a la maltosa? A ver, a la lactosa lo va a formar, como su mismo nombre lo dice, la galactosa, el monosacárido, la galactosa. Y siempre va a ir de relleno la glucosa. La glucosa siempre está presente en todo, por lo tanto le pongo en todo. Glucosa, glucosa, ¿ya? Y glucosa. Entonces lo único que tienes que aprender es la primera, pues, ¿no? La sacarosa acá tiene fructosa. Fructosa más glucosa. Profe, y la maltosa son dos glucosas, o sea, es glucosa más glucosa. Por eso es que te sale la pancita, ¿no? Porque la maltosa es pura energía. Entonces tomar cerveza te engorda también. Claro. Entonces, ¿y cuál es la fuente, profe, de la lactosa? Ya, pues, lácteo, la leche nuevamente. La leche. De la sacarosa es el azúcar de caña. Entonces, profesor, con lo que endulzo mi café no se llama azúcar, sino se llama sacarosa. Sí, su nombre correcto es sacarosa. Por eso de acá en adelante tienes que decirle a tu mamá o a tu novio, alcánzame la sacarosa. Claro. Y la maltosa se encuentra en la cebada para tu chelita, ¿no? ¿Dónde más? En el trigo también, ¿no? Yo quiero chela trigo, dicen. ¿Ves? Ahí está. Y ya por último, los poli, ¿no? Que están formados por muchos monosacáridos, por más de 10. O sea, es un polímero, son moléculas grandes, de alto peso molecular. Ya, entonces, ¿cuáles son, profesor? Vamos a ver los más famosos, ¿ya? Los más famosos. Acá vamos a tener, por ejemplo, la celulosa, ¿ya? A la quitina, al almidón y al glucógeno. Profe, ¿hay más? Sí, pero ellos son los más famosos, lo que siempre preguntan. ¿Cuál es su función de la celulosa? Estructural. Tiene una función estructural, o sea, forma estructuras. Ya. ¿Qué forma, profesor? Ya te voy a decir más adelante. De la quitina también es estructural. ¿Qué forma? Ya te voy a decir. Del almidón es de reserva o de almacén. Acuérdate, por ejemplo, en la papa, en la yuca, ahí se almacena el almidón. Del glucógeno también es de reserva o de almacén. Ahora vamos a ver de qué tipo de reserva es. A ver, veamos acá. Acá hemos dicho estructural. Ya estructural. Ahora veamos. Profe, ¿dónde encontramos la celulosa? En la pared,
celular de los vegetales. Por eso el papel está hecho de celulosa, porque el papel ¿de dónde sale? De los vegetales, ¿no? ¿Qué tienes en el papel entonces? Celulosa. Profe, la quitina, allá, la quitina está en la pared celular. ¿De nuevo, profe, en la pared? Sí, pero ahora son de los artrópodos. ¿Quiénes son los artrópodos? Las arañas, los insectos. ¿Y dónde más, profesor? Ya, y en el exoesqueleto, ya, discúlpame, en la pared celular de los hongos, ya, acá me es un lapsus. En la pared celular de los hongos. O sea, profe, ¿los hongos tienen quitina? Sí. Y en el exoesqueleto, o sea, de los artrópodos. Acá sí era artrópodos. Profe, entonces el esqueleto de las cucarachas es quitina. Sí. Todo eso, ese esqueleto es quitina. Profe, de los grillos también, de los saltamontes. ¿Ves? Y estos dos le reserva el almidón, sí. ¿Pero dónde? En los vegetales. Es la diferencia. Polisacáridos de reserva en vegetales, almidón. Te dicen polisacáridos de reserva en los animales. ¿Quién es? El glucógeno. ¿Y en los vegetales dónde se almacena? Normalmente en los amiloplastos, pero acá están los famosos tubérculos. ¿Verdad? Tubérculos. Y en los animales se almacenan en dos partes, en el hígado y músculos. Ah, ¿ves? Ya. Entonces mira cómo hemos hecho un pequeño resumen de todo lo que son carbohidratos. ¿Y qué te preguntan acá? ¿Cuál es la molécula utilizada por la célula para obtener energía? Yo ya te dije ya. La única molécula que funciona como gasolina de la célula, ¿quién es? La glucosa. Es la gasolina, de donde se produce ¿qué? El famoso ATP, el adenosín de trifosfato, que es la energía que se utiliza, ¿no? Entonces, ¿cuál marcamos acá? Glucosa es la clave. Ya, entonces chicos, ese ha sido el video. Espero que les vaya bien en su examen.